Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Hoy os voy a llevar conmigo para mostraros diferentes momentos de mi día. Creo que estos momentos contribuyen a crear un hogar cómodo y acogedor. Ahora estoy terminando de recoger un poco la casa. Veis que hace un sol maravilloso, pero esta noche ha llovido muchísimo. Tal es así que me he despertado y todo. He tenido que ir a recoger la ropa que la tenía tendida, esto a las 3 de la mañana. Y no sé qué me ha pasado, que me he desvelado y ya no he podido dormir más. Pero no es nada que un café no pueda arreglar. Y ya una vez me he tomado mi cafecito, pues nos vamos a poner en marcha. Hoy domingo no voy a hacer nada extraordinario, soy sincera. Pero son esas cosas que, sin embargo, creo que hay algo hermoso en los momentos cotidianos, en las cosas que hacemos para apropiarnos de nuestros hogares y la intención detrás de esas acciones. Espero que disfrutéis del vídeo y que os inspire en vuestro propio hogar. Este es un día que dedico pues al cambio de sábanas. Pero aparte del cambio de sábanas, ¿qué hago? Pues hago una limpieza rápida para que estéticamente pues se vea mi casa recogida, limpia y ordenada. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a limpiar el polvo, voy a limpiar los cristales de las mesas, espejos, cosas donde se deposita un poquito más el polvo. Y voy a pasar la mopa. ¿Por qué hago esto? Pues porque son tareas, ya me veréis las zonas que voy a hacer de la casa, son tareas que hago miércoles, jueves y viernes. Entonces el domingo les doy una repasada pues para que me dure un poquito más hasta que llegue mitad de semana y lo vuelva a hacer. Es una manera pues de que me dure más la limpieza que hago de la casa. Sin embargo, hay otras estancias que no las voy a tocar. ¿Por qué? Porque el lunes y el martes las voy a hacer pues porque me toca por zona esas estancias. Esto es a mí pues es algo que me funciona. Ya os digo que cuando gestionas un hogar no es algo fácil. Hay personas que sí, que les es muy fácil, tienen esa facilidad, pero para mí no fue mi caso. Pasé de estar súper activa laboralmente y pasar a casa. Cuando estaba activa laboralmente era imposible llegar a todo, era ir apagando fuegos continuamente y cuando me quedé en casa pues me sentí muy abrumada, la verdad. Me pasaba el día limpiando y venga a limpiar y venga a limpiar y nunca me parecía bien y nunca estaba satisfecha y era continuo. Y fue hasta que no aprendí a tener un sistema, a gestionarme y
a pensar realmente cómo quería mi hogar, a visualizarlo, qué es lo que yo quería. Y así es como empecé pues a gestionar mi hogar, a tener más tiempo para mí, para cuidarme, para mi ocio, para lo que yo quisiera. Pero crear un hogar no solo es limpiar ni organizar, también es pues pequeños detalles que construyen pues ese ambiente cálido y acogedor, como por ejemplo cocinar, repostería, lo que queráis. Ahí me estáis viendo que voy a hacer queso ricota. Os voy a dejar en la descripción la receta de cómo lo he hecho. Lo estoy haciendo súper fácil, sin cuaje ni historias, con cosas que cualquiera de nosotras puede tener en casa. Yo lo estoy haciendo con leche entera. Va mejor si es fresca, pero bueno, no lo he querido complicar y lo he querido hacer pues lo más sencillo con lo que tenemos todas en nuestra despensa. Y si os preguntáis, ¿merece la pena? No es muy difícil, ¿eh? Eso ya lo digo, es fácil, muy fácil. Pero si merece la pena del comprado al que puedes hacer tú en casa, pues hay muchísima diferencia. Está delicioso. Yo lo he hecho con jugo de limón. Se podría hacer con vinagre, pero a mí me gusta más con limón. Le da un toque, es que mira, sin nada ya está delicioso. Y lo que es el suero lo podemos aprovechar para otras recetas, o sea que no se tira nada, todo se aprovecha. Y yo pues soy una gran defensora de este tipo de cosas. Es que es maravilloso. Cuidar tu casa, tu hogar, tu familia, todos estos detalles es que crean un ambiente estable, armonioso. No me digáis que tiene, pero para mí es algo maravilloso. Me llena de felicidad. Y aparte que está buenísimo, es que no puedo decir otra cosa. Lo estoy preparando porque lo voy a utilizar en la comida. Hoy voy a preparar una comida, mira, increíble. Ya sabéis que el queso ricota es un poco insulso, pero ya os digo que con el limón tiene ese puntito que me encanta. Estoy poniendo sal del Himalaya. ¿Es necesaria? No, pero es que tengo un montón y la quiero gastar. Entonces es un poco, ay, como diría, una pijada, pero es por eso, que con sal normal también está bueno, está igual de bueno. Fijaros bien que no se puede apretar mucho, ¿veis? Que va saliendo por la tela un poquito el queso, tenéis que tener ojos si lo hacéis así. Es para darle el último toque. Yo ahora lo voy a meter en la nevera y lo voy a dejar hasta el mediodía para que siga filtrando y se vaya saliendo el suero. Y ya que he dejado el queso en la nevera y he adelantado un poco de lo que va a ser la comida del mediodía, voy a seguir con mi rutina de domingo y
ya estoy terminando, solo me falta pues repasar los cuartos de baño. Esto es una rutina que suelo hacer cada día, que es repasar los baños, lo que es el lavamanos, el espejo y el sanitario. Aparte, pues el día de entre semana, pues que le dedico más tiempo a la limpieza de los cuartos de baño. Pero esto sería para mí un básico, pues para que se vea mi casa limpia y ordenada. Y aprovecho, pues si he de poner más papel, el jabón pues estaba gastado, poner uno nuevo y, como no, poner toallas limpias. Quizás pues haya personas que estén viendo el vídeo y piensen pues que soy una mujer limpiando su casa y cocinando. Sí, sí, podría ser. Pero también me gusta pues que se vea la intención que hay detrás de todo esto, que es el amor por mi familia y por pues la gente que quiero, pues que disfrute del ambiente que creo. Y con esto pues me gustaría que, si alguna vez te sientes que estás desanimado por realizar pues estas tareas que son tan repetitivas, porque eso es el hogar, son tareas que hacemos pues con mucha frecuencia y muchas veces al día. Pero piensa o recuerda en la intención que hay detrás de todo esto y el hogar tan reconfortante que estás creando pues para la gente que amas. Y ahora, habiendo dicho todo esto, que no es algo triste, es que me oigo a veces con la voz y no me gusta porque me pongo sentimental, pero no es triste, para mí pues es mucha alegría. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí y vamos a pasar a lo que estoy haciendo. ¿Qué hay de menú, Elena? Pues estoy haciendo pimientos rellenos, que les pondré una salsita. Se podrían hacer rebozados, o sea, lo que veis que relleno, luego lo rebozáis con pan rallado y lo freís y están increíbles. Los podéis acompañar con una ensalada, pero hoy los voy a hacer con la misma salsa de pimientos. También voy a hacer solomillo con salsa café París. Y luego la ensalada que voy a hacer de rúcula con naranja y con el queso ricota que he hecho. Y haré una emulsión de miel y mostaza. Vamos, un puntazo de comida. Lo que es los pimientos y la salsa café París me va a llevar unos 45 minutos. Es muy fácil, de verdad, no tiene nada complicado. El solomillo lo voy a hacer aparte, no lo he grabado todo
porque todo lo que he grabado eran como unos 70 minutos, lo he reducido a 27 y digo, si pongo todo, bueno, es que no os despegáis de la silla, vamos, es que os hago una película. Pensad que cualquier salsa que lleve nata, mucho tiempo cocinando, no. O sea que son súper fáciles. Ya os digo, por ejemplo, lo que es la salsa café París, si hacéis barbacoas, carnes, bueno, es que quedáis, madre mía, os hacen la ola. Y es bastante sencillo, lleva aceite, mantequilla, lleva cebolla, muchísima cebolla. Aquí he hecho el doble porque es que es una pasada lo que llegan a comer, está muy buena. Y soy chica previsora y sé que les encanta y entonces he hecho el doble de cantidad. Y lo más trabajoso que tiene esta salsa pues es hacer la cebolla, la verdad. Porque luego lo demás es echar el vino que se consuma y luego pones orégano, bueno, todas las especies que lleva y luego pones la nata que lleva mucha y que se haga chup chup un poquito y ya la tienes. Trituras y ya tienes esta salsa exquisita. Yo lo que hago para facilitarme el trabajo es poner todas las especies, las cantidades, en un bol y luego lo echo todo. Pero lo he hecho así más detallado pues para que veáis todo lo que lleva. Pero os dejo ahí un tip por si os animáis a hacerla. De todas maneras os dejaré en descripción todos los ingredientes pues para que la podáis hacer. Os va a encantar, ¿eh? Y también, pues, si queréis dejar preparada la salsa para entre semana y una noche, pues hacéis un poco de carne a la plancha, pues ya la tenéis hecha. Y los pimientos lo mismo, pues yo qué sé, tienes un día de entre semana libre, pues ya te los dejas hecho y una comida que tienes adelantada. Son cosas que se conservan bien en la nevera. Y aquí ya veis el queso que ya pues ha acabado de filtrarse. Podría hacerlo más y que quede más como más compacto, pero a mí me gusta así. Y ahora voy a preparar el aliño. Está increíble. Y el queso ricota tanto es un queso que te sirve pues para dulces y salados. También queda riquísimo
Con dátiles los partes por la mitad y le quitas el hueso y pones queso ricota y luego pones encima, pues yo qué sé, un poquito de pistacho o pones nuez o almendra, ¿sabes? Algo de frutos secos y es un canapé delicioso. ¿Y qué os parece el menú? Estaba delicioso. A mi familia les ha encantado. Si tenéis invitados, bueno, es que vais a quedar de bien. Y ya os digo que en total, con la carne ya rustida y todo, he tardado 1 hora y cuarto. Eso sí, el queso lo he preparado antes. Pero yo creo que es un menú espectacular. Y ahora vamos a mi momento de relax. ¿Qué diréis de relax? Si te vas a poner a recoger la cocina, pues sí, porque mientras voy recogiendo, pues voy pensando en mis cosas y es un momento pues que me gusta porque es hogareño y después de ver a tu familia disfrutar con la comida, pues es algo maravilloso. Y yo aquí estoy como un gato cuando ha comido que empieza a relamerse, pues así estoy, pues la de cosas tan bonitas que me han dicho, pues por hacer la comida que he hecho. Y antes de que se me olvide, y si os preguntáis, ¿has hecho postre, Elena? Sí, he hecho culans. Los hice en 3 semanas, ya sabéis que me gusta tenerlos en el congelador porque creo que es un postre que te saca de cualquier apuro. Y con un heladito de vainilla y he puesto un chorrito de caramelo por encima, estaba increíble. No lo he grabado porque ya me habéis visto hacerlo otras veces, pero ha sido una comida increíble.
Espero que este ratito en mi casa os haya gustado. A mí me ha encantado compartir con vosotras estos ratitos, ya sea que os inspiren o simplemente pues os hagan compañía. Mi casa os la abro con todo el corazón y me encanta saber que yo también entro en vuestras casas cuando me veis y cuando me escribís y me contáis vuestras cosas o partes o fragmentos de vuestra vida, pues oye, pues me encanta porque ahí fuera pues hay personas con los mismos gustos o las mismas inquietudes y que no estamos solos. Y eso me gusta, saber que al otro lado pues hay personas como yo. Y el vídeo ya está llegando a su fin. Yo me voy a ir a dar un paseo con mi marido antes de que se haga de noche y agradeceros pues que estéis aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.